¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Estoy seguro que el tema de hoy será de gran interés para muchos de ustedes porque, según los expertos, es una enfermedad que afecta a 1 de cada 2 adultos en el mundo. Nos referimos a la hipertensión arterial, que es una de las causas principales de muerte prematura. La llaman el asesino silencioso, porque más del 40% de las personas que la tienen ni siquiera lo saben. Al año mueren 10 millones de personas en el mundo por hipertensión y esta enfermedad es responsable de la mitad de los ataques al corazón. Aprendamos entonces de la hipertensión arterial porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para hablar de esta dañina enfermedad, la hipertensión arterial, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de Univida Medical Center y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Doctor, para comenzar, la pregunta un poco obvia, para que todos entendamos, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Es lo mismo que la presión arterial alta? Es exactamente lo mismo, Mario, pero la presión arterial se refiere a esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias o los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo una vez que embombeada es propulsada por el corazón. A ver si lo podemos explicar de manera simple para que yo lo entienda también, porque tengo también hipertensión. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la hipertensión? ¿Por qué sube la tensión o baja la tensión? Bueno, Mario, la tensión sube por muchísimas razones y puede bajar también por muchísimas razones, pero la tensión en realidad que nosotros tomamos como la presión, el numerito alto, ¿verdad? Como decimos 120/80, ese 120 nosotros lo tomamos en las venas cuando la arteria como tal se abre, es decir, cuando la sangre pasa por esa arteria. Y eso se está refiriendo a esa fuerza que existe dentro del vaso sanguíneo sobre las paredes, esa fuerza que ejerce la sangre. ¿Eso hace 120, no sé si en un minuto, en un tiempo determinado? ¿Cómo lo calculan? Bueno, nosotros lo calculamos de una manera bien simple. Nosotros ponemos un esfigmomanómetro, ¿verdad? Sí. Que es el instrumento que utilizamos para medir la presión y lo inflamos hasta una presión, la cual estamos viendo por un barómetro, por un reloj que mide la presión y vemos cuándo, ¿verdad? No sentimos la fluidez de la sangre en la arteria. Una vez que no lo sentimos, pues entonces empezamos a decrecer la aguja, a ver en qué presión, ¿verdad?, se oye nuevamente el flujo sanguíneo, ¿verdad? Una vez que oímos ese flujo sanguíneo, sabemos que esa es la presión máxima que tenemos. ¿Por qué? Porque todas las cosas se mueven en la Tierra por diferencias en presiones, de una presión más alta a una presión más baja. Para uno poder mover un objeto, pues uno tiene que ponerle una presión mucho más alta que la que el objeto ofrece sobre nosotros, porque si no el objeto no se mueve. Y lo mismo pasa con la sangre. Para que la sangre pueda pasar por la arteria, una vez que la arteria está ocluida, la presión tiene que ser más alta que la presión que le estamos ejerciendo nosotros para poder ocluir ese vaso sanguíneo. Entonces, el 120, ¿de dónde sale ese número? 120, que es lo normal. Ese número es cuando el corazón se contrae e impulsa esa sangre hacia adelante. ¿Y el 120 lo hace 120 por minuto? ¿Cómo se mide? No, 120 es la presión como tal que nosotros medimos cuando ese corazón se contrae. Y la de abajo, cuando dice 120/80. Claro, esa presión de abajo, que conocida como presión diastólica, ¿verdad? Es cuando el corazón se relaja. Es la presión que existe dentro de los vasos sanguíneos, dentro de la arteria, una vez que ese corazón está relajado. Ahí tiene usted entonces lo podría explicar porque ahí el corazón ese se mueve. Sí, claro que entonces va en el movimiento es donde aprendemos. Sí, bueno, podemos ver ahora cuando el señor director nos ponga la imagen en movimiento, vamos a apreciar cómo el corazón ahí se está contrayendo y también se está relajando. Cuando se contrae es la presión alta, es la presión sistólica. Y una vez que el corazón se relaja, entonces la presión baja, conocida como presión diastólica. Oye, que yo ahí aprendí, y mucha gente que está mirando aprendió porque le toman la presión y no tiene idea de lo que está pasando. Claro. Y la hipotensión, porque presión alta
Oh, dice, tiene la presión alta. ¿La hipotensión es cuando tiene la presión baja? Claro, la presión, cuando tenemos la presión baja, usualmente la hipotensión nosotros la consideramos cuando la presión está menos de 90 con 60 milímetros de mercurio. Hay personas que anteriormente pensaban que la hipotensión era menos de 120 y eso no es correcto. Hay muchas personas que viven hoy en día con presiones en 100 y es completamente normal para ellos. Eso es lo que yo le iba a preguntar, como aquí me sale gratis mi consulta, doctor, porque claro, yo normalmente tengo 12,8 en la mañana. Sin embargo, cuando me la tomo en la noche, nunca tengo más de 9,6, a veces 10,5. Claro. ¿Y tú? O sea, 101 con 56, bastante bajo. ¿Qué significa que mi corazón ahí está bombeando menos? Pero no creo que sea bastante bajo, pero sí creo que hay una fluctuación significativa y el por qué pudiese ser por una serie de factores. Por ejemplo, los medicamentos que usted se pueda tomar para la hipertensión y a la hora que se esté tomando esos medicamentos para la presión, a veces puede traer esos cambios, esas fluctuaciones dentro en la presión arterial como tal. ¿Y por qué se llama el asesino silencioso? Bueno, es extremadamente silencioso, Mario. En realidad, la mayoría de los pacientes que sufren hoy en día de hipertensión no saben que tienen hipertensión. La realidad y la estadística es que 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos que son hipertensos, solamente saben ellos, 1 de cada 3 que tienen hipertensión, la mayoría no lo sabe. ¿Y por qué es silencioso? Porque al no saberlo, la hipertensión con los años te va causando daños. ¿Daños dónde? En todos los sistemas de órganos en nuestro cuerpo, Mario. Y doctor, yo debo haber bajado de mi mayor peso unas 30 libras. ¿Sí? Y yo tomaba siempre, por tener diabetes, me daban siempre algo para la presión. Mi presión a veces subía, bajaba. Ahora me han tenido que reducir el remedio a 1/3 casi. Claro, y eso es un punto extremadamente importante, Mario. ¿Por qué? Porque la obesidad, ¿verdad?, es uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de la hipertensión. En realidad, en nuestra práctica vemos muy a menudo estas personas que están consideradas obesas mórbidas, las cuales la ponemos en un programa de dieta y de ejercicio estricto y al perder la presión vemos exactamente ese fenómeno que usted nos está describiendo, que es que necesitan cada día menos y menos dosis de un medicamento y en algunos casos pues quitamos al paciente completamente de los medicamentos. Aquí tengo una pregunta de doña Claudia Tovar. Mi nombre es Claudia Tovar, desde la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué rango debe encontrarse la presión arterial para que se considere normal? Gracias. Un momentito, doctor, después de estos mensajes, por favor. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Mi nombre es Dr. Arturo Jesús Pérez. He practicado medicina por más de 20 años. Me gradué en Cuba, en Pinar del Río, y mi especialidad básica es medicina de familia. El año pasado, en noviembre, me encontré con este proyecto Univida, que es un excelente proyecto, el cual se ubica en el centro de la comunidad y va a buscar como objetivo la medicina primaria, preventiva, conectada con la medicina secundaria, que son los hospitales, y de esta manera tener una mejor atención sobre las enfermedades que más frecuentes están establecidas en Estados Unidos y en la comunidad de Miami. Me siento muy feliz, muy contenta, me trata con tremendo efecto, tremendo cariño y no tengo quejas de aquí. Porque la salud es vida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.
Mi nombre es Guido López, empecé a estudiar medicina cuando tenía 17 años. He trabajado en casi todos los hospitales de Miami, en casi todas las especialidades, cardiología, he trabajado en las salas de recuperación y unidades de cuidados intensivos. Mi sueño ha sido abrir una clínica, lo cual lo he podido hacer con la ayuda de Univida. Mi meta es darle el mejor servicio posible a los pacientes y espero que lo logremos con la ayuda de Univida. Mi experiencia con Univida ha sido excelente. Desde que me estoy atendiendo en la clínica, mi salud ha mejorado, el trato es muy amable, son muy familiares, estoy muy contenta con la atención que me brindan. Es muy personalizada y me encanta, se los recomiendo a todos. Desde que comencé a trabajar en Univida Medical Centers, me he recibido con los brazos abiertos y he tenido una experiencia muy bonita en Univida Medical Centers. El doctor López me ha enseñado cantidad, es una persona muy increíble, me ha enseñado cómo recibir y atender a los pacientes cuando ellos tienen sus dudas o problemas. Doctor López es un profesional muy excelente. Desde el primer momento que me atendí con él, mi salud ha mejorado, ha respondido a todas mis preguntas y me ha aconsejado muy bien para que mi salud mejore. Estoy muy contenta con él. Gracias, Univida. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Recibíamos una pregunta de Estados Unidos en que preguntaban cuándo la presión era normal. Y claro que sí, Claudia, y eso fue una muy buena pregunta porque existen diferentes guías por diferentes colegios de pensamiento alrededor del mundo que nos dan diferentes medidas en cuanto la presión se considera normal. En realidad en los Estados Unidos y por las guías establecidas por el Colegio Americano de Cardiología, una presión normal se considera en aquellos individuos que tengan 120/80 o menos. Una vez que la presión arterial ya está entre 121 y 129/80, se considera una presión arterial elevada. Sin embargo, todavía no se considera una hipertensión. Luego existen dos tipos de hipertensión, un tipo 1 de hipertensión y un tipo 2 de hipertensión. Aquí el tipo 1 de hipertensión son las personas que tienen una presión arterial sistólica de 130 como hasta 139 y la presión diastólica por encima de 80 hasta 89. Todos los que tengan por encima de 140/90 es el estado número 2 y último de la hipertensión. Ahora, ¿cuándo hay que tener esto? Perdón, una de las preguntas, ¿esto con la edad avanza? Claro que sí, Mario, y eso es un fenómeno extremadamente importante, un fenómeno que nosotros tenemos que estar bien conscientes de él, y el por qué es porque no es lo mismo considerar que una persona a una edad de 20 años tenga una presión de 130/80 o una persona de 60 años que tenga esa presión. A medida que nosotros vamos envejeciendo, también va pasando en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se vuelven menos, no nos acomodan tan bien la presión, es decir, se vuelven menos elásticos porque desarrollan mucha acumulación de arteriosclerosis, de placas de colesterol en sus paredes. Y al esto pasar, pues entonces los vasos sanguíneos no pueden acomodar mucho los cambios en presión y por ende la presión tiende a subir. Bueno, ¿y cuándo la presión empieza a presentar síntomas? ¿De qué número estamos hablando para que existan los síntomas? Debe ser distinto en cada paciente. Claro, y cada paciente es completamente diferente, Mario. Yo tengo pacientes en los cuales con una presión de 150 con 90, por ejemplo, sienten los síntomas, pero hay personas que vienen con una presión de 200 con 100 y no tienen síntomas algunos. Sin embargo, cuando uno le hace una serie de laboratorios, etcétera, uno empieza a notar que la presión pues ha tenido algún efecto negativo sobre algunos de los órganos del cuerpo. Uno dice dolor de cabeza puede ser, ¿no? Claro, y los síntomas más comunes, ¿verdad?, de la hipertensión, sí, el dolor de cabeza es uno de ellos. Algunas personas se sienten como un poquitito mareaditos, otros se sienten como que la visión está un poquitito nublada, otros se sienten con un dolor en la nuca, otros se sienten como si estuvieran muy rojos, como que si las orejas las tuvieran calientes, toda esta serie de sensaciones. Otros se sienten un poco falta de aire, otros se sienten como tienen una apretazón en el
del pecho. Hablemos primero de las causas que podrían ayudar a que tuviéramos hipertensión arterial. Bueno, hay muchísimas causas que pudiesen contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial. La causa número uno alrededor del mundo es una causa idiopática. Nosotros no sabemos por qué las personas desarrollan esa hipertensión. Sin embargo, se cree que existen factores genéticos e hereditarios los cuales son responsables por el desarrollo de esa hipertensión. Claro está la obesidad, aquellos pacientes que fuman, aquellos pacientes que tienen problemas con el alcohol, aquellos pacientes que tienen problemas con drogas ilícitas, por ejemplo, también la desarrollan. Y existe otro tipo de hipertensión, que es la hipertensión secundaria, ¿verdad? Que son aquellos pacientes que tienen un problema de base, como por ejemplo una insuficiencia renal de tipo crónica, es decir, los riñones no le trabajan bien y la presión puede subir. Hay aquellas personas que tienen un problema en unas glándulas conocidas como las adrenales, los cuales también pudiesen traer problemas de hipertensión arterial. Ahora, yo siempre le he escuchado decir a la persona, bueno, usted que tiene la presión alta, no consuma sal. Claro, y es un mecanismo fisiológico extremadamente importante que ocurre en nuestro cuerpo. La sal tiende a retener líquido, pues entonces la presión dentro de los vasos sanguíneos pues aumenta. Por eso le decimos a todas las personas, les recomendamos que sean hipertensos, que no coman tanta sal, y lo ponemos en una dieta de sal de menos de 2.5 gramos de sal al día. Ahora, por experiencia propia, sé que entre los factores de riesgo también está la apnea del sueño. Seguro. Claro, extremadamente importante, y no se sabía realmente el por qué la hipertensión estaba tan asociada con la apnea del sueño, pero estudios que han salido recientemente pues nos dan unos indicios mayores del por qué. Y el por qué se cree que tiene que ver, Mario, con esos episodios de apnea, esos episodios de poca oxigenación que ocurren durante la apnea del sueño, lo que hace que la hipertensión, que la presión pues suba en nuestras arterias. Bueno, tengo otra pregunta, aquí está. Hola, soy Graciela Durán desde Santiago de Chile y tengo la siguiente consulta. En las mujeres, ¿es efectivo que el uso de anticonceptivos aumenta la presión? Muy buena pregunta, extremadamente importante, especialmente para aquellas personas que tengan otros factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión, como por ejemplo aquellas personas con una obesidad, aquellas personas que son diabéticas, aquellos pacientes alcohólicos o que fumen. Los estrógenos son los componentes esenciales en estos medicamentos que son anticonceptivos, etcétera, pues tienden a elevar la presión arterial a unos niveles bien significativos. Ahora, usted decía que aumenta con la edad, que los mayores de 65 deben cuidarse especialmente y deben tomarse la presión también. Claro, y no solamente las personas después de los 65 años, cada individuo, especialmente después de la edad de 40 años, deberíamos estarnos tomando regularmente nuestra presión arterial, porque como bien dijimos antes del programa, es el asesino silencioso, no nos da síntomas en la mayoría de los casos y no queremos esperar a que nos dé síntomas para nosotros poder hacer el diagnóstico. Aquí tengo una pregunta de La Paz, Bolivia. Hola, soy Amy Castillo de La Paz, Bolivia. ¿Qué problemas médicos graves podríamos desarrollar si no tratamos a tiempo la hipertensión? Y muchas gracias por esa pregunta, porque la hipertensión es un problema sistémico, es decir, nos afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Y la hipertensión puede traernos problemas como, por ejemplo, cerebrovasculares, con los famosos infartos cerebrales. Puede traer problemas cardiovasculares con los famosos infartos al corazón. Nos puede traer problemas en las arterias periféricas, los problemas periferovasculares. Nos puede traer problemas con los riñones. Nos afectan los riñones, nos afecta la visión, nos afecta, es decir, un sinnúmero de órganos en nuestro cuerpo si no está bien controlada. Muy bien, vamos a ver entonces, el tratamiento que se usa para la hipertensión varía según la gravedad, ¿no? Y claro que sí, Mario, existe un factor en común para todos ellos, independientemente, serían los factores de riesgo y la modificación de todos los estilos de vida de uno, ¿verdad? Comer una dieta balanceada, el ejercicio, etcétera. Pero sí, existen personas que tienen un estado
número 1 de hipertensión, y nosotros usualmente empezamos con un tipo de medicamento para ese tipo de paciente, y para el estado 2 pues usamos 2 tipos de medicamentos. ¿En qué depende esto? Esto no depende tanto de cuál es el estado de hipertensión o cuál grave sea la hipertensión, pero depende más bien de otros síntomas, de otros factores de riesgo que tenga la persona. Por ejemplo, si la persona es hipertensa y padece del corazón, uno de los medicamentos principales que nosotros usamos se llama la clase beta bloqueadores, como por ejemplo el atenolol, el metoprolol, el corec, el carvedilol, todos esos medicamentos. Pero si la persona tuviera un problema renal, por ejemplo, pues usamos otra clase de medicamentos conocidos como los inhibidores de ASA o los ARB. ¿Qué son esos medicamentos? El lisinopril, el enalapril, el enalapril como tal. Y esos son los medicamentos que nosotros tenemos para esas condiciones. Sin embargo, tenemos otra serie de medicamentos, como por ejemplo los bloqueadores de calcio, la hidranacina, el clonidin. Es decir, tenemos un armamento bastante amplio a nuestra disposición. Ahora, dicen que hay alimentos prohibidos. No me lo diga ahora, para los hipertensos, por supuesto, pero después de estos mensajes. Univida está preocupado de usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tiene una línea de urgencias médicas que es el 305-990-2043. Si usted está incapacitado de ir a la clínica, Univida tiene un servicio de visita médica a su hogar con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Univida está preocupado de usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tiene una línea de urgencias médicas que es el 305-990-2043. Si usted está incapacitado de ir a la clínica, Univida tiene un servicio de visita médica a su hogar con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos en Salud es Vida. Yo dije que habían alimentos que eran prohibitos para las personas hipertensas. Claro que sí, Mario. Todos aquellos alimentos que sean altos en sal, por ejemplo, son prohibidos. Todos aquellos alimentos enlatados, procesados, alimentos altos en azúcares, alimentos con un alto contenido de grasa, especialmente las grasas saturadas, los alimentos que podemos ingerir por comida rápida. Toda esta serie de alimentos son alimentos que no son buenos para las personas que padecen de la hipertensión. Y aunque en parte lo hemos dicho, pero es bueno hacer un resumen. ¿Cómo podemos prevenir? Pues eso es lo más importante, prevenir la hipertensión arterial. Claro, y existe un número de pacientes que no va a poder prevenir la hipertensión arterial porque ese es un número de pacientes que tiene una predisposición genética, una predisposición hereditaria, pero para todos aquellos que sí la pueden prevenir, pues entonces deberíamos de hacer modificaciones en nuestros estilos de vida, tanto en nuestra dieta como tal, como el hacer ejercicio y vivir una vida más activa, menos sedentaria. Y también deberíamos de evitar, ¿verdad?, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína en exceso, el consumo de drogas ilícitas, tener un peso adecuado, dejar la obesidad, combatir esa obesidad, ¿verdad? Y también dejar todas aquellas comidas altas en grasas, azucaradas, etcétera. Yo a veces he escuchado que las mujeres en la época del embarazo empiezan a tener la presión alta. Sí, y es algo extremadamente peligroso para aquellas mujeres que están embarazadas, especialmente en algunos periodos durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la presión elevada pudiese traer muchos más problemas, y problemas como por ejemplo la preeclampsia o la eclampsia, que pudiesen en algún punto poner en peligro la vida no solamente del feto, sino también de la madre. Muchas personas que nos escuchan tienen o son personas mayores o tienen parientes mayores y de pronto ven que la presión aparece altísima como 180 con 110.
Sí. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Me imagino que es un momento en que hay que tomar alguna decisión. Sí, bueno, primeramente tenemos que actuar con mucha cautela, ¿verdad? Porque tenemos que darnos cuenta y descifrar si ese instrumento que estamos usando es un instrumento que está apropiadamente pues calibrado para esa presión. Pero si ese es el caso, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer sencillamente es pues llevar al paciente pues o llamar a su médico primario para que él lo aconseje mejor. Quizás si la oficina del médico está abierta, pueda ir a la oficina del médico. Quizás el paciente debería ir a un cuarto de emergencia para tratarle un poco más la hipertensión, especialmente si la persona está sintomática con esos niveles de presión. Perdón que le pregunte, pero tengo un paciente, un pariente que tiene la presión alta y he escuchado varias cosas de los médicos. En algún momento escuché que se pusieran una pastilla, una tableta debajo de la lengua. No sé si hay alguna... Bueno, hay una pastillita que se conoce como la nitroglicerina, que es un vasodilatador, es una pastilla que en realidad se usa para los dolores de pecho, puesto que dilata las arterias y restablece un flujo mejor en las arterias del corazón. Pero sí existen algunas pastillas que nosotros podemos recomendar, pero esto debería hacerlo un médico como tal. No recomiendo o no recomendamos, yo creo que la comunidad médica estaría de acuerdo conmigo, no deberíamos de recomendar que los pacientes tomaran o decidieran tomar los medicamentos por sí mismos cada vez que una presión arterial está tan elevada, necesita una atención profesional de un profesional de la salud para hacer la decisión correcta. ¿Está alguien en un campo? ¿Está alguien alejado? ¿Tiene una máquina para tomarse la presión? ¿Tiene la presión muy alta? ¿No se puede comunicar con nadie? ¿Le sirve, por ejemplo, duplicar la dosis en ese momento? Si esta es una persona que obviamente sufre de hipertensión y no tiene otra manera de comunicarse o tener la atención médica apropiada en un momento o en un tiempo adecuado, pues esa persona pudiese tomarse una extra dosis del medicamento el cual está tomando para la presión y entonces pues medírsela nuevamente en 2 horas. Todo al revés, doctor. He escuchado que hemos hablado muchas veces de que el mundo cada vez tiene más peso las personas. Sí. Y he escuchado que hay niños y adolescentes con presión alta. ¿También será por exceso de peso? Y claro que sí, en realidad yo tengo un amigo el cual su hijo a la edad de 13 años desarrolló un síndrome de tipo nefrótico y se pensaba que el niño tenía algo en los riñones, puesto que la presión la tenía astronómicamente elevada. Luego de hacerse una biopsia de riñón, se dieron cuenta que el niño no tenía ningún problema de riñón. El único problema que tenía era la hipertensión arterial. Desde ese momento el niño se puso en una dieta, el cual perdió mucho de peso, la presión se controló, todos los problemas se controlaron y hoy ese niño tiene 40 y pico de años y en realidad sufre de su hipertensión, pero todo está controlado y no ha tenido ningún otro problema. Muchas gracias. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que decir es que la presión es algo muy importante, que hay que estar atento a la presión y que uno tiene que ir al médico a cada cierto tiempo para ver cómo funciona esa presión. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Por eso le decimos siempre al doctor Orlando Rodríguez, gracias por enseñarnos, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. La próxima estaremos nuevamente con ustedes en Salud es Vida de Univida.